Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos de las estrellas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Agárrense porque la cosa se pone seria. Hoy hablaremos de Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, y de Can Yaman, el galán de galanes que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a celebrar su reencuentro amoroso, sino que vamos a analizar un drama que, según dicen, involucra una posible venganza por parte de Can. ¿Venganza? ¿De qué estamos hablando? Pues de eso precisamente vamos a hablar. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos los chismes más frescos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como saben, Demet y Can fueron la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Erkenci. Su química en pantalla era innegable, y los fans de todo el mundo suspiraban por verlos juntos en la vida real. Y durante un tiempo pareció que sus sueños se hacían realidad. Los rumores de romance eran constantes, las fotos robadas alimentaban las esperanzas y el mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, el cuento de hadas no duró para siempre. De repente la relación se enfrió. Las apariciones públicas juntos se hicieron más esporádicas, los rumores de ruptura comenzaron a circular y finalmente se confirmó lo inevitable: Demet y Can habían tomado caminos separados. Desde entonces, ambos han seguido sus vidas profesionales y personales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio terminó en divorcio hace poco. Can, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, y donde entra en juego la supuesta venganza de Can Yaman. Y es que, según algunos medios y fuentes cercanas a los actores, Can no habría superado del todo la ruptura con Demet, y estaría resentido por cómo se desarrollaron las cosas en su momento. La herida, dicen, sigue abierta aunque cubierta por una capa de éxito y proyectos internacionales. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre hay que tomar estas informaciones con pinzas. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan como pájaros, y a veces es difícil discernir la verdad de la ficción. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían apuntar a que efectivamente existe cierta tensión entre los dos actores. No es una guerra declarada, por supuesto, pero sí una corriente subterránea palpable en cada gesto, cada declaración, cada elección profesional. Por ejemplo, algunos señalan que Can ha evitado mencionar a Demet en sus entrevistas, incluso cuando se le pregunta directamente sobre Erkenci. Y no es una simple omisión, sino una táctica deliberada. Los periodistas que han intentado indagar sobre su relación con Demet se han encontrado con respuestas vagas, evasivas, o directamente con un silencio incómodo que dice más que 1000 palabras. Se rumorea que su equipo de prensa tiene instrucciones precisas para evitar cualquier tema relacionado con la actriz, una señal clara de que las aguas están lejos de estar calmadas. Otros afirman que ha rechazado proyectos que involucraban a la actriz, prefiriendo mantener la distancia. Y no son proyectos menores, sino oportunidades que podrían haber relanzado su carrera en Turquía y consolidado su posición como uno de los actores más cotizados del país. Sin embargo, la sola mención del nombre de Demet habría sido suficiente para que Can retirara su nombre de la lista de posibles candidatos. Esto, por supuesto, ha generado controversia y especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de estas decisiones. ¿Profesionalismo? ¿Rencor? El debate está abierto. Y lo que ha encendido aún más las alarmas es el reciente lanzamiento de un nuevo proyecto de Can que, curiosamente, tiene ciertas similitudes con Erkenci. No es un plagio descarado, pero sí una serie de guiños y elementos que recuerdan a la exitosa comedia romántica. Un ambiente bohemio, un protagonista masculino con un espíritu libre y un toque rebelde, una historia de amor llena de obstáculos y malentendidos. Los paralelismos son innegables. Según algunos fans, esta nueva producción podría ser una especie de respuesta a la serie que catapultó a la fama a Demet, una forma de demostrar que él también puede protagonizar una comedia romántica exitosa sin necesidad de tenerla a ella como CEO estrella. Es como si Can estuviera tratando de reescribir la historia,
de demostrar que él también puede brillar sin la necesidad de compartir el protagonismo con Demet. Una forma de reclamar su lugar en el panteón de las estrellas turcas. Pero, ¿es esto realmente una venganza? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Algunos argumentan que Khan simplemente está explorando nuevos caminos en su carrera, y que no hay ninguna intención maliciosa detrás de sus decisiones. Que es un actor ambicioso que busca nuevos desafíos y que no se deja encasillar en un solo género. Que su nuevo proyecto es simplemente una oportunidad para demostrar su versatilidad y consolidar su carrera internacional. Otros, en cambio, creen que sí hay un mensaje subliminal dirigido a Demet, una forma de hacerle saber que él sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo del espectáculo. Que detrás de su sonrisa y su actitud despreocupada se esconde un resentimiento profundo y una necesidad de reivindicación. Que la sombra de Erkencikus sigue siendo demasiado larga y que Khan necesita liberarse de ella de una vez por todas. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Khan no esté planeando una venganza elaborada al estilo de una telenovela, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que exista cierto resentimiento latente por la forma en que terminó su relación con Demet. Al fin y al cabo, el corazón humano es complejo y las emociones no siempre son racionales. Después de todo, recordemos que ambos eran muy jóvenes e inexpertos cuando se conocieron, y que la presión mediática y la intensidad de su relación pudieron haberlo superado. El éxito repentino, la fama desmedida, la atención constante de los paparazzi. Todo esto pudo haber contribuido a crear un ambiente de tensión e inestabilidad que finalmente acabó por dinamitar su relación. Es comprensible que con el tiempo hayan surgido rencores y malentendidos. Las heridas tardan en cicatrizar, especialmente cuando se han infligido bajo el escrutinio público. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un entorno muy competitivo, donde las envidias y los celos son moneda corriente. Es posible que Khan se sienta frustrado por el éxito que ha tenido Demet en los últimos años, y que quiera demostrar que él también puede alcanzar las mismas metas. Que la comparación constante entre ambos haya generado una rivalidad silenciosa que se manifiesta en pequeñas actitudes y decisiones profesionales. Y no nos olvidemos del factor ego. Ambos son estrellas con una gran proyección y una legión de seguidores que los idolatran. Es natural que exista una cierta dosis de orgullo y vanidad que les impulse a querer ser los mejores en su campo. Y en este juego de egos, la relación con Demet podría ser vista como un obstáculo que impide a Khan alcanzar su máximo potencial. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Demet y Khan sigue siendo un tema de interés para sus fans, y que cualquier movimiento que hagan ambos actores es analizado con lupa por los medios de comunicación. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada proyecto nuevo. Todo es interpretado como una posible señal de reconciliación o de confrontación. Y mientras tanto nosotros, los amantes del chisme, seguimos disfrutando de este drama que parece sacado de una telenovela turca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan está buscando venganza contra Demet? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? ¿Es posible que ambos actores puedan superar sus diferencias y volver a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones. Quiero saber sus teorías más descabelladas, sus análisis más profundos y sus predicciones más audaces. Este es el momento de dar rienda suelta a su imaginación. Y hablando de opiniones, quiero recordarles que la información que les he presentado en este vídeo está basada en rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que exista una venganza por parte de Khan Yaman. Así que, por favor, tomen todo esto con cautela y no saquen conclusiones precipitadas. El mundo del espectáculo está lleno de historias inventadas y exageraciones, así que es importante mantener una actitud crítica y no creer todo lo que se dice. Lo importante es recordar que tanto Demet como Khan son dos profesionales talentosos que han trabajado duro para llegar a donde están. Y independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, merecen respeto y admiración por su trabajo. Han entretenido a millones de personas en todo el mundo y han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar sus comentarios abajo contándome qué opinan sobre este drama entre Demet y Khan. Quiero saber sus teorías. Y si tienen alguna información adicional,
no duden en compartirla con nosotros. Cuanto más sepamos, mejor. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Vamos a seguir desentrañando los secretos más jugosos de sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima. Y que sigan disfrutando del chisme turco. No se pierdan el próximo episodio, que promete ser aún más explosivo. Besos y abrazos para todos.